Ha sido evidente que no es viable hacer tratos con Nicolás Maduro. President of Venezuela, Nicolás Maduro. Quiero saludar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Поддержку диалога, рассмотрение всех. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. A la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Leales siempre. Leales siempre. Chávez vive. Así somos. Somos Chávez, Bolívar, Sucre. Somos pasión patria. Somos playas, desiertos, sabanas, montañas, selva y nieve. Somos 4, maracas y tambora. Estos somos, y así es mi tierra. Súper buen día tengan todas y todos, amigas, amigos que nos escuchan en Latinoamérica, de la mano de todos los medios aliados que nos retransmiten, desde Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, México y por supuesto acá en Venezuela. En la producción de Así es mi tierra se encuentra la teniente de navío Rosario Rodríguez. En la dirección y frente al micrófono, como siempre les habla, Alejandro Díaz, transmitiendo desde Caracas, cuna de Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela, eje del planeta Tierra. No hay nada que pase en el globo terráqueo que primero no ocurra por acá. Escuchamos de fondo al maestro Ismael Querales interpretando un joropo tuyero intitulado El vuelo de la pájara. Y bien, de esta manera damos inicio a nuestro acostumbrado recorrido informativo semanal. La noche del pasado sábado 7 de septiembre, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, confirmó que el ex candidato presidencial de la extrema derecha, el señor Edmundo González Urrutia, abandonó el país. Rodríguez dio a conocer los detalles en su cuenta personal de Instagram, desde donde explicó lo acontecido. El día de hoy, 7 de septiembre, ha partido del país el ciudadano opositor Edmundo González Urrutia, quien, habiéndose refugiado voluntariamente en la Embajada del Reino de España en Caracas desde hace varios días, solicitó ante ese gobierno la tramitación de asilo político. Esto puede leerse en la publicación de la vicepresidenta en la red social Instagram. En el mismo texto, la vicepresidenta explicó que, una vez ocurridos los contactos pertinentes entre ambos gobiernos, cumplidos los extremos del caso y en apego a la legalidad internacional, Venezuela ha concedido los debidos salvoconductos en aras de la tranquilidad y paz política del país. Continuó el comunicado informando que esta conducta reafirma el respeto por el derecho que ha primado en la actuación de la República Bolivariana de Venezuela en la comunidad internacional. Y los palangristas de la derecha rancia andaban molestos. Eso, bueno, pues ustedes no se pueden imaginar. Bueno, esto porque quien dio la primicia fue la vicepresidenta Delcy Rodríguez y no ellos desde su gusanera. Hasta la señora María Corina Machado se dio por enterada gracias a la comunicación de la vicepresidenta. No sabía nada. La dejaron por fuera. En fin. Y nuestro canciller Iván Gil comunicó que el ex candidato Edmundo González Urrutia se encontraba refugiado en la Embajada de Países Bajos, acá en Caracas, durante el desarrollo de los hechos violentos ocurridos en el país luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. El señor ministro indica en su carta, me paso a leer, que al día siguiente de las elecciones, es decir, el 29 de julio del año 2024, decidí concederle hospitalidad a la residencia del encargado de negocios del Reino de los Países Bajos en Caracas durante el tiempo que fuera necesario al señor González Urrutia. Es decir, el señor González Urrutia se refugió en la embajada del Reino de los Países Bajos un día después de las elecciones. Es decir, su plan jamás fue un tema electoral. Ya
¿Qué sabía el señor González Urrutia que pasaría en Venezuela, que se fue a refugiar? Ese era el mismo día que los comanditos del terror estaban ocasionando desastres y violencia en todo el país. Es decir, mientras los comanditos del terror incendiaban módulos policiales, atacaban escuelas, atacaban hospitales, el señor González Urrutia en ese mismo instante se estaba refugiando en la embajada del Reino de los Países Bajos, según lo confiesa el propio ministro de ese país. Una situación irregular. Le dio la condición de huésped, lo cual también es irregular y no fuimos informados. Esto es muy importante. Nosotros vamos a enviar una nota de protesta a el gobierno de los Países Bajos porque hemos debido ser informados según los protocolos internacionales. Lo ocultaron. ¿Por qué ocultaban esta información? Bueno, tendrán que aclararlo a la opinión pública nacional y mundial. Del mismo modo y en torno a las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Países Bajos, nuestro canciller Iván Gil destacó que Edmundo González Urrutia había manifestado su intención de abandonar el país. Es importante señalar, y paso a leer, que a principios de septiembre Edmundo González manifestó su intención de abandonar la residencia y el país. Es decir, no solamente que se introdujo en la embajada y pidió la condición de huésped, sino que pidió abandonar el país y se lo manifestó al gobierno de los Países Bajos, quien lo confirma en esta comunicación. Por voluntad propia, el señor González Urrutia quería abandonar el país. Y este gobierno trató, como también lo confiesa más adelante el propio ministro holandés, que dice que insistí en nuestra continua hospitalidad. Es decir, ya había una intención de retener al señor González Urrutia en la embajada en contra de su voluntad. Asimismo, el canciller subrayó que el ex candidato de la extrema derecha, el señor González Urrutia, se trasladó a la embajada de España, acá en Caracas, donde solicitó el salvoconducto para abandonar el país. Por voluntad propia, se trasladó desde esa embajada a la embajada de España, que por cierto son vecinos. La casa del embajador holandés está al lado de la casa del embajador español. El González Urrutia cursó hacia esa embajada y allí comenzaron los contactos con el gobierno nacional, el gobierno de España, para otorgarle salvoconducto para que el señor Urrutia se fuera a España, como definitivamente lo hizo el día de ayer. Es decir, varias irregularidades en esta declaración del ministro holandés. Reciben como huésped el día después de las elecciones. ¿Qué sabían que iba a ocurrir? No sabemos. Y le tratan de impedir que se vaya, le insisten que no se vaya, en contra de la voluntad, y luego el señor González Urrutia le manifiesta al canciller holandés que su voluntad era irse a España. Y el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, consideró que este es el final de una puesta en escena por parte de la ultraderecha fascista venezolana. Yo diría que finaliza la breve temporada de una obra humorística, de un género, yo pudiera decir, de comedia, no sé, de teatro bufo, iniciada este año 2024 y que se denominó de manera fatídica hasta el final, nada más el nombre era ya fatídico. Yo diría que tuvo su última puesta en escena esta noche del día sábado, 7 de septiembre, cuando su principal protagonista, Edmundo González Urrutia, escenificó su despedida, ¿no?, en la pista del aeropuerto de Maiquetía, aquí en Caracas. Asimismo resaltó la escasa participación venezolana tras las convocatorias de la ultraderecha. Cierto, en los 3 capítulos ya finales de la obra, que contó con un muy escaso público, no fueron a ver esa obra, de los últimos 3 capítulos. Al principio no tanto, pero al final nadie. Aparecía montada, deprimida y solitaria en un camión sin que el protagonista principal de dicha obra, denominada ya de una forma escabrosa hasta el final, quisiera acompañarla a ella, ¿no?, en esos agonizantes capítulos.
Y el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, se refirió a la salida del ex candidato fascista Edmundo González Urrutia, quien huyó a España y también huyó de la más radical y extrema derecha fascista encabezada por la señora María Corina Machado. En estas declaraciones, además, Cabello reiteró que el plan de este sector extremista nunca fue electoral. Lo cierto es que lo que hizo el señor González Urrutia ya está en España. Lo dice él en sus cartas. Y él no le dijo nada a nadie de la oposición. Y los agarró por sorpresa. No les importó. Porque si de alguien estaba huyendo González Urrutia, era de la derecha, de María Corina, del fascismo. Puntualizó Cabello que Venezuela es respetuosa del derecho internacional y el derecho de asilo. Esta decisión del señor González Urrutia al salir del país ha sido una decisión voluntaria que enfatiza que el plan del fascismo jamás fue electoral. De verdad muy extraño porque se contradice con los hechos y los hechos son muy tercos, ¿no? O sea, ¿cómo llega aquí a Venezuela un avión del gobierno español? De la Fuerza Aérea. O sea, eso es que nos invadieron. No. Fue conversado, trabajado. Si él no quiere usar el término negociado. Ahora, Venezuela lo que es respetuosa del derecho internacional y el derecho al asilo, el derecho al asilo que tienen las personas. Ese acto del señor Edmundo González, un acto voluntario. El 29 se fue él para la Embajada de los Países Bajos. El 29 lo dice él mismo y lo dice el canciller de los Países Bajos. Y él en una carta hoy da las gracias a los Países Bajos. ¿Por qué le dio las gracias? Porque lo acogieron allá. Desde el 29. Su plan jamás fue electoral. También señaló Cabello que haberse acogido al asilo revela que su finalidad era abandonar el país. No, vale, el tipo se fue. Primero se fue porque él sabe que no ganó. Esa es la razón principal. Sabe que no ganó. Segundo, él sabe que le iban a hacer daño a esa gente que lo estaba rodeando. Y él lo expresa para la tranquilidad del país. Aquí en este país va a haber tranquilidad. Aquí se quedó o está el sector más fascista de la derecha. Si eso tiene gradaciones, ¿no? El más fascista está aquí todavía. Y entonces ahí intervendrá la Constitución y la ley, pues, por delante. Y el presidente Nicolás Maduro dijo que respetaba y comprendía la decisión del ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia de solicitar asilo político en España. Y destacó que los pasos que se han dado han sido por la paz del país. Escuchemos mayor detalle en la voz de nuestra compañera Madeleine García. Una clase magistral de diplomacia. En ese se convirtió uno de los segmentos del programa Con Maduro Más. Lejos de confrontar a su contrincante electoral Edmundo González Urrutia por abandonar el país para refugiarse en España, el mandatario venezolano respetó su decisión, a quien ahora llamó embajador. Yo le puedo decir al embajador González Urrutia, con el cual he confrontado duro después del 29 de julio, que he estado atento a todo esto y comprendo el paso que ha dado y lo respeto. Y espero que le vaya bien en su camino y en su nueva vida. Y que tenga la seguridad que sus deseos de paz y concordia para el país se van a cumplir. En Venezuela va a reinar la paz por encima de cualquier cosa. Por la paz del país se acordó la salida de González Urrutia. Y yo podría contarle muchas cosas desde adentro, cómo fue el proceso, pero me reservo el derecho constitucional al secreto de Estado. Lo que sí les puedo decir que todo lo que se ha hecho de manera impecable, con el espíritu humanista de nuestra revolución bolivariana, en la búsqueda de la consolidación de la paz y de la convivencia, del reencuentro entre los venezolanos. Porque Venezuela es más grande
que cualquier persona y es más grande que cualquier ego. Tras el grito de fraude en las elecciones presidenciales por parte de la ultraderecha, el plan siguió, la caotización del país. Las acciones violentas, entre otras consecuencias, dejaron un saldo de 27 personas asesinadas. La amenaza contra Venezuela es el fascismo. No es que una oposición alternativa democrática ganó o no ganó, o hizo o no hizo, o planteó o no planteó. Ese no es el dilema de Venezuela. El dilema de Venezuela es democracia verdadera versus fascismo. Es revolución frente a colonialismo imperialista. Esa es la contradicción principal. Hoy el país está estable. Nosotros hemos jugado limpio y limpio hemos ganado. Y cuando digo hemos ganado es que ha ganado la paz del país. Hoy el país está tranquilo. El país aplaude lo que ha sucedido. El elector opositor, hoy por hoy, se siente totalmente defraudado. Porque ve que esta señora, la Sayona, va por el camino del terrorismo, pidiendo invasión de Venezuela, pidiendo sanciones contra Venezuela. Y la gente no quiere violencia, la gente no quiere amenazas externas, la gente no quiere sanciones, la gente quiere trabajar, trabajar, trabajar y pasar la página. La gente no quiere ver al guarimba. El presidente retó a la oposición a reorganizarse. El próximo año se celebrarán las megaelecciones para elegir diputados al Congreso, alcaldes y gobernadores. Mientras tanto, el país avanza con un crecimiento económico de 8,7% y más de 70 inversionistas internacionales en puerta apostando a Venezuela. En otros temas tenemos que este martes 10 de septiembre se dio inicio al primer Congreso Mundial Antifascista, jornada que se realizó en la base aérea de La Carlota, al este de Caracas, y que contó con la presencia de más de 95 países que luchan en contra de la desestabilización de los pueblos. La actividad albergó a más de 300 escritores, intelectuales, delegados, comunicadores y líderes del mundo antifascista, en el que se debatieron acciones de lucha y avances en contra de las labores de desestabilización de Occidente. El Congreso llevó a cabo foros y ponencias y presentó además un documento sobre el papel que desempeñan las redes sociales y la guerra mediática dentro del contexto político de Venezuela. En ese mismo ámbito, la vicepresidenta Delcy Rodríguez llamó a crear un movimiento antifascista internacional para garantizar la paz de los pueblos. Esta medida se da tras la alerta de la vicepresidenta sobre el resurgimiento de la ideología fascista que amenaza a Europa y América Latina, refiriéndose que se trata de una batalla global. Y es un momento de verdad crucial. Y nuestra idea es que nos convoquemos todos, que nos invitemos todos a una gran internacional antifascista, a un gran movimiento antifascista por la paz de la humanidad. Y lo decimos como humildes venezolanos y venezolanas que hemos vivido el golpe de Estado en el año 2002, que hemos vivido lo que llamamos las guarimbas extremistas y fascistas de los años 2014-2017. Persisten las amenazas. No fue suficiente la voluntad expresada por el pueblo en las elecciones del 28 de julio. Ustedes saben lo que pasó después. Horas más tarde, la violencia fascista en la calle, asesinando a nuestros jóvenes, quemando puestos de seguridad policial, asesinando, atacando a funcionarios de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, asesinando a nuestras mujeres de base solamente por ser chavistas. Y mientras se desarrollaba este primer congreso antifascista acá en Caracas, el presidente Nicolás Maduro sentenció que Madrid se ha convertido en la metrópoli del neofascismo en Europa, tras acoger a corruptos y prófugos de la justicia venezolana. Además sentenció que el fascismo tiene en la mira al chavismo y a todos los movimientos democráticos del mundo. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la plenaria del Consejo Federal de Gobierno. Allí el presidente Maduro aseguró que los sectores extremistas quieren imponerse, no solo con el objetivo de atacar al chavismo, sino a todos los movimientos democráticos e independientes del mundo. Jamás hemos pateado el tablero.
ni aceptaremos que nadie patee el tablero, ni desde Venezuela ni desde Madrid. Porque Madrid, mira el libro que me regaló Ernesto Villegas. Mira, es un libro de un intelectual llamado Pablo del Hierro, profesor de la Universidad Complutense, no lo conozco. Me lo manda, mira, ya estudiado, marcado. Madrid, metrópolis, neofascistas, vidas secretas, rutas de escape, negocios oscuros y violencia política, 1939-1982. Porque Madrid, desde la época de Franco, se transformó en lo que pudiéramos decir la posada del fascismo en Europa y en el mundo. Y hoy por hoy se ha transformado en el receptáculo de cuanto terrorista, corrupto y fascista hay en Venezuela que huye a Madrid. Allá está el vampiro. Todos conocemos al vampiro. Si en Venezuela está la Sayona, allá está el vampiro. Allá está un enfermo mental que participa en todas las conspiraciones para poner bombas, matar, agredir. Leopoldo López, un sociópata, conocido y reconocido. Allá está protegido el que pública, notoria y comunicacionalmente fue el responsable de rociar de gasolina y matar a nuestro muchacho allá en Altamira, en Chacao, Orlando Figuera. Allá está, pedido por los tribunales de Venezuela. Público. ¿Cuántos fascistas más? Y pareciera que el fascismo tiene el poder político para someter, torcer brazos y mantener a Madrid como la metrópolis neofascista de Europa. Desde el franquismo anidado allá en Madrid. Por eso yo digo, hemos jugado limpio, sigamos jugándole limpio a Venezuela. Y he llamado un diálogo político, por eso lo he llamado un diálogo multidimensional. Es un buen concepto, ¿verdad, Delcy? ¿Te gusta? Bueno. Esta es la primera instancia del diálogo político con el país. Porque el Consejo Federal de Gobierno reúne la diversidad legítima de los estados, de los municipios y de todos los territorios. Por eso yo le he pedido a la vicepresidenta que ella encabece junto a todos ustedes un gran diálogo consultivo sobre los temas de la paz en Venezuela, sobre los temas del fortalecimiento de la democracia, sobre los temas de la soberanía, la independencia del país, sobre los grandes temas que no se lo pueden dejar ustedes solo al presidente de la República. Por otra parte, el presidente Nicolás Maduro celebró que el expresidente Donald Trump reconociera que las sanciones al país fueron un gran error para la economía de Estados Unidos. Pero Donald Trump ha reconocido que las sanciones son un error, que debilitan la moneda, el dólar, debilitan la economía de los Estados Unidos. Las sanciones contra Venezuela fueron un tiro en el pie que se dio a Estados Unidos. Los tiempos de imperialismos, de amenazas, de bloqueos y de sanciones pasaron. No pueden volver más a Venezuela ni a ningún país de América Latina y del Caribe. Nosotros supimos enfrentar las 930 sanciones, supimos neutralizarlas y ya Venezuela va viento en popa y no nos va a parar nada ni nadie en materia de economía. Y respecto a la postura de España sobre Venezuela, la Asamblea Nacional debatió una respuesta contra el Congreso de ese país por su injerencia contra Venezuela
en intentar reeditar la estrategia de un gobierno paralelo. Por esa razón, van a proponer al Ejecutivo romper las relaciones con España a todo nivel. Escuchemos mayor detalle en la voz de nuestro compañero Leonel Retamal. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, solicitó a la Comisión de Política Exterior del Legislativo que redacte una propuesta para votar en pleno y exhortar al presidente a romper relaciones políticas, diplomáticas y económicas con España, que incluyan a las empresas e incluso los vuelos de aerolíneas españolas. Reúnanse de inmediato. Aprueben una resolución, que la plenaria apruebe de manera perentoria, instando al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales, todas las relaciones consulares, que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del Reino de España y todos los consulados y todos los cónsules. Y nos traemos a los nuestros de allá, que se queden ellos con sus asesinos, con sus golpistas, con sus fascistas, con sus violentos, que se queden ellos. La medida se toma en respuesta a la resolución del Congreso español de reconocer como ganador de las elecciones presidenciales a Edmundo González. Ya lo hicieron en 2019 con la autoproclamación de Juan Guaidó. Ojalá, y de este Parlamento elevo una voz al cielo para que entre también a la mentalidad del presidente de España y haga como los buenos toreros, diciéndole ole a esa petición absurda de ese Congreso de Diputados. Eso que hizo hoy el Congreso de los Diputados es equivalente a una declaración de guerra contra el pueblo de Venezuela y contra el gobierno legítimamente constituido de la República Bolivariana de Venezuela, y no lo vamos a aceptar. Es una situación completamente diferente a la del año 19, con el bobo ese, que casi parece la máxima de Marx, pero con propiedad conmutativa, al revés. Aquella en el 19 fue como comedia y ahora es como tragedia. Y no lo vamos a aceptar. La medida fue aplaudida de pie por sectores opositores y oficialistas del Parlamento venezolano, que rechazan las constantes presiones y medidas intervencionistas, y el caso de España es visto con especial gravedad. Violenta hasta el Tratado de Independencia de Venezuela, el tratado entre España y Venezuela, donde reconoce la independencia de Venezuela. Es tan delicado, yo creo que ellos no han valorado la impertinencia, y más que impertinencia, ilegalidad, desconocimiento del derecho internacional. Ellos están desconociendo ese tratado original de hace 200 años. La medida será votada por el Pleno de la Asamblea para entregarla al Ejecutivo. Desde ya comenzó a generar reacciones en los mercados y en medios internacionales. Hay nerviosismo en España y en Estados Unidos también. No saben cómo frenar el avance y el crecimiento de Venezuela. Yo como ciudadano de a pie les digo algo. A mí no me afecta para nada las relaciones diplomáticas y comerciales que tengamos con España. Yo estoy seguro que muchos y muchas acá en el país piensan y sienten exactamente igual. En otros temas tenemos que el presidente Maduro aprobó la creación de la Internacional Antifascista, un movimiento que buscará agrupar a todas las fuerzas progresistas y democráticas del mundo frente al avance del fascismo y la extrema derecha global. Durante el cierre del Congreso Mundial contra el Fascismo, Neofascismo y expresiones similares, que tuvo lugar acá en Caracas, el primer mandatario nacional aprobó el primer comité internacional como medida para afrontar la violencia que está generando la ultraderecha en Venezuela. Además, durante su intervención, el presidente Maduro condenó los intentos del imperialismo de perpetrar golpes de Estado en países de la región contra gobiernos alternativos e independientes. Se ha propuesto la creación de una internacional antifascista, anticolonialista, antiimperialista, que luche por un nuevo mundo. Aquellos delegados y delegadas de este
Congreso Mundial Antifascista que estén de acuerdo con esa propuesta, a favor de hacerlo con la señal de costumbre. Aprobada, se crea la Internacional Antifascista. Aquellos que estén de acuerdo que Caracas, cuna de Bolívar, capital de Venezuela, sea la sede de esa Internacional Antifascista, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado, y desde Caracas empezará a funcionar el comité coordinador de esta Internacional Fascista. De igual manera, el presidente Maduro aseveró que es cada vez más evidente el silencio de la comunidad internacional frente a la violencia de la extrema derecha global, asegurando que ésta no defiende la verdad. Los amenazaron con nombre y apellido. Habían hecho con WhatsApp una labor. Todo esto lo tapan en el mundo. Los comunicados oficiales que salen de una cancillería, de no sé quién, inclusive de la ONU, cada vez que declara la vocera oficial del secretario general, lo que sale es a repetir el relato del Departamento de Estado y del fascismo venezolano, la vocera del secretario general. Pero nadie sale a defender a las víctimas, a los familiares de quienes fueron asesinados, a las personas que fueron asesinadas, regresando de su trabajo, de su actividad diaria. Nadie sale a visibilizar el dolor de esa familia. Nadie sale a defender a los 2 sargentos de la Guardia Nacional que fueron capturados, apaleados y avaliados. La derecha, pudiéramos decir una derecha camaleónica, que se disfraza, se pone un ropaje, se pone otro, adaptan sus distintas presentaciones de acuerdo al Big Data, a las redes sociales y a la forma que quieran impactar y dominar a los países. Si hace falta un payaso sociópata, construyen un Milei. Si hace falta un esquizoide, surge un Milei. Hay para todos los gustos. Y dicen de Milei que es un gran demócrata, lo que es un gran fascista. Y el reino imperial yanqui lo volvió a hacer. Esta vez incluyó a 16 funcionarios del gobierno venezolano en su lista de sancionados por supuestamente obstruir la transparencia del proceso electoral celebrado el pasado 28 de julio. La información fue publicada este jueves por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, del Departamento del Tesoro en su página web, donde acusan también a los funcionarios de violar los derechos civiles y humanos del pueblo venezolano. ¿Cómo la ven? En el grupo de sancionados están líderes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, como las cosas no salieron como ellos las tenían previstas, entonces nos castigan con sanciones. Está bien. Que sigan en ese plan, que nosotros seguiremos demostrándoles, no solo a ellos, sino al planeta entero, que aquí no solo avanzamos, sino que estamos creciendo pese a la camisa de fuerza que ellos intentan cada día apretar más y más. Y en información de última hora tenemos que el canciller de la República, Iván Gil, hizo un llamado a consultas al embajador de España acá en Venezuela, ¿no?, para debatir los últimos acontecimientos que se han dado en el Congreso de ese país en torno al reconocimiento que han hecho del señor Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. La cosa se está poniendo color de hormiga, no para nosotros, sino para los españoles, quienes están preocupados por el rompimiento de las relaciones no solo diplomáticas, sino económicas, ya que en esta relación la balanza pues se inclina más hacia España. Ellos dependen más de nosotros que nosotros de ellos.
Y bien, esto es todo por ahora, así que nos vamos. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez y frente al micrófono quien les habla, Alejandro Díaz. Pero no podemos irnos sin recordarles nuestros contactos. En la red social X estamos como @tierraasí con 2A, Tierra Así. Nuestros canales, tanto de YouTube como Telegram, Así es mi tierra, Venezuela. De inmediato nos sumergiremos en nuestra cultura de la mano del espacio, Así es mi tierra, Venezuela cultural.